Gracias porque podemos reunirnos, Señor. Podemos utilizar este medio, Señor, que para poder estar virtualmente, Señor, para poder estudiar su palabra, Señor. Pido por favor que usted nos acompañe en este estudio, Señor. Sea Amén. usted acompañándonos, protegiéndonos, Señor, cuidándonos, Señor. Que este estudio sea de bendición y de edificación para nosotros, Señor. Que sea usted revelándonos su palabra, Señor. Que sea usted inspirando al hermano Nelson para decir su palabra, Señor. Oro, No. Padre amado, que este estudio sea de edificación para nosotros y que podamos sacar una aplicación para nuestra vida. Se lo pido, Padre, en nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Nicolás. Bien, nosotros estamos hoy día terminando el capítulo 10 de Daniel, que viene siendo algo así como el prólogo de lo que vamos a estudiar en el capítulo 11. Eso lo dijimos al comienzo, que los capítulos 10, 11 y 12 están muy unidos. Y yo he estado preparando el material del capítulo 11 y la verdad es que me costó ver de qué manera redactarlo mejor para hacerlo comprensible. Me imagino que algunos que van un poquito más adelantados habrán leído el capítulo 11 y se habrán encontrado con varias cosas allí, con el rey del norte, el rey del sur, y unas guerras y una cantidad de cosas, y que fue para allá y que vino para acá. Entonces, he estado ahí quebrando un poco la cabeza, pero ya por lo menos ya no me la quebré tanto y quedó más o menos, quedó completa la cabeza. Así que, Dios mediante, el próximo domingo vamos a comenzar el capítulo 11. Creo que si en este capítulo 10 nos detuvimos 3 semanas, en el otro yo creo que puede que nos detengamos un poco más, pero como a mí me gusta decirlo, vamos despacio, vamos lento, pero vamos aprendiendo. Y como normalmente Nicolás también cuando ora dice que pide al Señor que nos revele verdades a nosotros y aprendamos nosotros lecciones prácticas. Y creo que en este capítulo 10 hemos aprendido varias cosas. Nos queda la última parte. Me parece que quedamos el domingo pasado en esta definición o en estos detalles que dimos del arcángel Miguel, que son los mismos que aparecen en la materia del instituto, recordarán los hermanos. Esto es la página 56 de los apuntes. Ahí fue último que vimos, me parece, el domingo pasado, si no me falla la memoria. Todavía no me falla mucho, así que creo que fue ahí. ¿Mm? Conversamos acerca de Miguel, el significado de su nombre, el hecho que es el único arcángel que aparece en las Escrituras, vimos las citas bíblicas, etcétera, etcétera. Ahí quedamos. Y yo no sé si para alguno habrá alguna pregunta, algo más que cuánto se llama que se quiera consultar. Y Paulita, con esa capacidad que tiene ella, ya ha puesto los apuntes ahí en la pantalla. Así que, sin mayor dilación, vamos a ver ahí, después de ese paréntesis que está con letras cursivas, está una letra D donde el personaje celestial le informa a Daniel acerca de algo. ¿Podrías, por favor, Angélica, leer ese parrafito de 4 líneas para que nos vayamos introduciendo en el tema, por favor? Ya. Finalmente, el personaje celestial informó a Daniel del propósito de su aparición. En el versículo 14 leemos: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Muchas gracias. Esto es bien importante porque si el personaje celestial no hubiese dicho esto a Daniel, evidentemente habríamos pensado que todo lo que aparece después en el capítulo 11 y 12 tiene que ver con aquel tiempo en el cual lo que iba a venir después con el tema de los griegos y con Antíoco Epífanes y todo aquello que ya hemos estudiado. Pero aquí es bien claro el versículo 14, cuando el personaje celestial le dice a Daniel: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días.
porque la visión es para esos días. ¿Se fijan? Vamos a ver, Dios mediante, cuando comencemos el capítulo 11 y empecemos a desglosar el capítulo, que aparece una cantidad de cosas que tenían que ver o que tuvieron que ver después con la realidad que pasó con el Imperio griego y posteriormente del Imperio griego, una cantidad de cosas históricas allí, pero también la visión se extiende hasta, como dice acá el versículo, el tiempo, como dice acá, postreros días. Esa es la frase exacta. Y hay algo muy importante, le dice, tiene que ver con tu pueblo. Por eso cuando uno va leyendo todos los libros de la Biblia, pero principalmente estos libros proféticos que de repente tienen cosas mucho más profundas o incluso podríamos decir medias enigmáticas, uno tiene que fijarse bien en los detalles. Y aquí el Señor le dice, lo que ha de venir a tu pueblo tiene que ver con Israel en los postreros días. Aprovecho de dar la bienvenida a Carlitos, que me informa acá el computador que se acaba de unir al estudio. Bienvenido, Carlos Caballero. ¿Ya? Ahora, aquí abajo, en los apuntes, hemos explicado que la expresión los postreros días, y como hay un dicho, lo que abunda no daña, lo vuelvo a repetir, es sin duda de importancia. De acuerdo al contexto, a lo que vamos a ver pronto, esto tiene una conexión directa con lo que ocurriría a Israel en la época posterior a Daniel, es decir, en los tiempos de Antíoco Epífanes, perdón. Pero si Paulita sube la hoja, vamos a seguir leyendo allí para mayor comprensión. Gracias, Paula, muy amable. Dice, pero ciertamente esto o ese no es el límite de los postreros días para Israel. Ahora, ¿por qué digo esto? Ya vamos a avanzar ahí en la lectura. Es bueno explicar lo siguiente. Daniel escribió su profecía, más o menos se calcula por ahí por el año 540 antes de Cristo. Y todos los eventos que van a aparecer en el capítulo 11, una buena parte, hasta más allá del versículo 30 y tanto del capítulo 11, esto lo vamos a ver la próxima semana, tuvieron que ver con la época, aún con los persas, pero después con los griegos y después con los que siguieron a los griegos. Es decir, desde la época que Daniel escribió hasta más o menos el año 160 antes de Cristo, es decir, una cantidad de años. Evidentemente, para Daniel esos eran postreros días porque eran posteriores al tiempo de él. Pero la palabra del Señor va más allá, porque los postreros días realmente tienen que ver con cosas que estudiamos y por eso lo pusimos aquí, de acuerdo a las visiones que ya conocemos. Acuérdense del capítulo 7, y la visión de las 4 bestias, el capítulo 8 del macho cabrío y el carnero, y la profecía de las 70 semanas del capítulo 9. Esos postreros días se extienden hasta la 70ª semana de Daniel, 9:27, ahí es donde está la cita, que nosotros conocemos como la gran tribulación, cuando el pueblo de Israel será perseguido por el cuerno pequeño de Daniel 7. Acordémonos del cuerno pequeño de Daniel 7, ya en aquella bestia espantosa y terrible. Y el remanente fiel sea finalmente librado por el Señor Jesucristo en su venida en gloria y majestad. Espero que esta explicación que hemos colocado acá nos ayude a comprender. La repito para que nadie se vaya a confundir. Evidentemente para Daniel, todo lo que viniera hacia adelante eran postreros días, porque él pronto iba a pasar. No nos olvidemos que Daniel tenía unos 80 y tantos años y quizás no vivió mucho más. Entonces, todo lo que se le profetizó en el capítulo 11 era para el futuro, para los postreros días de Israel. Y como ya dije, desde el año 540, eso fue lo que creo que mencioné,
hasta el 160 y una buena cantidad de años. Pero los postreros días van mucho más adelante. Ahora, es bueno tener esto claro, mis hermanos, porque incluso en las Escrituras hay otros pasajes bíblicos cuando se usa el concepto los postreros días. Si uno va al Nuevo Testamento, por ejemplo, y si alguno puede buscar, o Angélica puede buscar, o alguno de ustedes puede buscar en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, es interesante lo que allí sale. ¿Quién pudiera leerlo? Si es que Angélica no ha alcanzado a encontrarlo, si alguien puede leerlo, el versículo 1 y 2. ¿De Hebreos 1? Exacto, sí. Sí, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gracias. Fíjense en el versículo 2. En estos postreros días, dice el autor, nos ha hablado por el Hijo. ¿En qué época está pensando el autor? Cuando estuvo el Señor Jesucristo en la tierra. Y menciona el concepto postreros días. Ahora, si nosotros fuéramos, por ejemplo, al libro de los Hechos, capítulo 2, cuando Pedro comienza a predicar en el día de Pentecostés, él cita un pasaje de Joel hablando de los postreros días. ¿Ya? Y resulta que el pasaje de Joel tiene una proyección hacia el final del tiempo. Entonces, por eso es bueno que tengamos claro el concepto de los postreros días acá en Daniel 10. Como dije, para Daniel todo lo que venía era futuro para él, pero la visión está proyectada hasta el final de los tiempos. Incluso veremos cuando lleguemos al capítulo 12 que allí está profetizada la resurrección, tanto de vida como la resurrección de condenación. ¿Se fijan? Entonces, es bueno tener claro el concepto postreros tiempos o postreros días. Si alguien no comprendió bien, puede levantar la mano y preguntar si es que tiene alguna duda. Mientras tanto, también le doy la bienvenida a Jan, que se ha unido a nosotros. Gracias, hola. Hola, Jan. Me alegro de poder escucharte y nos alegramos en la mañana de haber visto a toda la familia. Ahora Jan va con su familia a las reuniones, ¿cierto? El que se portaba mejor fue precisamente Franco, el que se portó mejor hoy día. Estaba durmiendo. Pero bueno, no tiene un mes, pues, así que duerma todo lo que quiera, ¿no es cierto? Bueno. Cevita puro grito nomás. Exactamente. Cevita grita, el gritón el Cevita, pero está bien. Bien, mis hermanos, entonces teniendo claro el concepto de postreros días, vamos a avanzar en los apuntes en lo que tiene que ver aquí en el capítulo 10, desde el versículo 15 hasta el capítulo 11, verso 1, que en el fondo está unido con el capítulo 10. Si nuestra lectora nos puede leer esos versículos, después vamos a ver los apuntes, ¿ya? Daniel 10, desde el versículo 15 hasta el capítulo 11, versículo 1, por favor. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo,
estuve para animarlo y fortalecerlo. Muchas gracias. Ese es el final del capítulo 10. Incluimos el versículo 1 del capítulo 11 porque tiene que ver con lo mismo. Aunque no nos olvidemos que cuando Daniel escribió, como todos los libros de la Biblia, no existían los capítulos ni los versículos. Nunca nos olvidemos de eso, ¿ya? Que ayudan bastante, pero en algunos casos no ayudan mucho, pero ayudan. Aquí tenemos entonces la última parte de este capítulo y cuando el Señor acá en el versículo 14 que analizábamos recién, le habló a Daniel acerca de que la visión era para su pueblo y para los últimos días postreros, vemos que el pobre Daniel seguía bastante malito, si pudiéramos decir así, ¿ah? Así como ya sin fuerzas, y él lo dice. Por eso, si vamos mirando los apuntes, acá hemos puesto que Daniel, después que vio y oyó al personaje, quedó completamente en silencio y con su vista clavada hacia el suelo. Yo creo que Daniel, si no se murió ese día, hermanos, yo creo que le faltó poco, ¿cierto? Yo creo que le faltó poco, porque lo que vio era muy grande, lo que escuchó era muy grande, y evidentemente, además un hombre de esa edad, recibir una visión así, tiene que haber sido muy impactante. Y vuelvo a repetir lo que ya he dicho, qué distinto es de aquellos que propagan que han ido al cielo, han ido al infierno, que han visto esto y han visto lo otro, y lo cuentan con un desparpajo, porque sabemos que todo es una invención. Aquí tenemos un hombre de Dios que al tener esta visión de su Señor queda en estas condiciones, ¿ya? Pero dice que alguien con forma humana tocó sus labios, allí en el versículo 16. Uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Porque él se quedó en silencio. Dice que estaba enmudecido. Al final del versículo 15, dice que estaba enmudecido. Y este personaje tocó sus labios. ¿Ya? Y al parecer eso hizo que él pudiera hablar. Da la impresión. Me recuerda esto una visión que tuvo Isaías en el capítulo 6 de su libro. Yo creo que muchos se acordarán, porque está relacionada con lo que estudiamos el viernes, cuando Isaías vio al Señor sentado en el trono alto y sublime, dice, las faldas del Señor llenaban el templo y estaban los serafines que estaban allí proclamando el nombre del Señor constantemente y su santidad. Y allí Isaías dijo que él era hombre inmundo de labios. Entonces, la visión de Isaías capítulo 6, ustedes la pueden recordar o la pueden ver después, dice que uno de los serafines voló hacia el altar allí en el templo y sacando un carbón encendido, tocó los labios de él como para purificarlo. ¿Ya? Y acá en este caso, recuerdo eso porque acá dice que este varón tocó también los labios de Daniel. Y en este caso, yo me doy cuenta, o lo entiendo así por lo menos, que lo hizo como para que él pudiera recuperar el habla y pudiera comenzar a dialogar con él. Ahora, es interesante este concepto, uno con semejanza de hijo de hombre. Interesante el término. Y acá en los apuntes hemos puesto en el número 2. Daniel lo describe como uno con semejanza de hijo de hombre. ¿Y qué nos va a recordar esto? Que en Daniel, capítulo 17, cuando vimos la visión de las 4 bestias, Daniel allí dice que vio venir a uno como un hijo de hombre que venía con las nubes del cielo y sabemos que se trataba del Señor Jesucristo. Y si ustedes se acuerdan, yo creo que se acuerdan seguramente, en Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan el apóstol vio la visión del Señor en toda su gloria y esa visión de juicio, dice allí que Juan vio a uno con semejanza de el Hijo del Hombre. ¿Y qué personaje bíblico en el Nuevo Testamento se le conoce
como el Hijo del Hombre, el Señor, ¿cierto? Esto viene a confirmar que este personaje celestial era el Señor mismo. Yo tengo por lo menos esa convicción, porque el hecho de que el varón toque sus labios, como que le abrió los labios a Daniel para hablar, y ahora lo único que pudo hacer Daniel, ¿verdad?, fue reconocer su situación. En el versículo 16, dice Daniel: entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión que con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Es decir, Daniel abrió sus labios para reconocer su propia incapacidad. Y yo pienso en lo de Isaías. Isaías abrió sus labios para reconocer su pecado, que era hombre inmundo de labios, aunque era un profeta de Dios. Y acá Daniel está reconociendo su propia incapacidad, sus dolores, que no le quedan fuerzas. Es interesante eso, mis hermanos, porque delante del Señor muchas veces nos puede pasar eso, que al empezar a conocer más del Señor, vamos a reconocer quién soy yo para que el Señor revele verdades a mi vida. Como dice Isaías, somos personas inmundas de labios que de pronto decimos lo que no debemos decir. Y acá Daniel está reconociendo: soy un ser que no tengo fuerzas, no me queda fuerza, solo me han sobrevenido dolores. Ahora, cuando uno reconoce delante del Señor, mis amados hermanos, que uno no tiene fuerzas propias, el Señor da las fuerzas. Hay una mujer en la Biblia, la mamá de el profeta Samuel. ¿Cómo se llamaba esa mujer? ¿Quién se acuerda? Ana. Ana, Ana. Si uno va al capítulo 2 no sé si 2 o 1 del primer libro de Samuel, cuando ella da gracias al Señor, busquemos por un momento, porque ella dice una frase bien interesante aquí en el Cántico de Ana, primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Recordemos que Ana era estéril, no tenía hijo, y su rival, ¿verdad?, Penina, que era la otra esposa de Elcana, tenía hijos y la miraba en menos, etcétera, hasta que el Señor le dio un hijo a Ana, que se llamó Samuel. Ella lo consagró al Señor, y es en el capítulo 2 cuando está el Cántico de Ana, primer libro de Samuel, ¿ya? Y yo quisiera que alguien, si no es Angélica, bueno, preferentemente ella es la lectora, pero si de pronto otro hermano puede leerlo, haga. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice allí Ana? Al final casi de su cántico. Ya, sobrina, lea nomás. ya yo lo leo. Lea Él nomás. guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Esa es la frase que me interesaba. Nadie, dice ella, será fuerte por su propia fuerza. Interesante el cántico de Ana, tiene una cantidad de cosas lindas allí, pero yo quería sacar esa frase a colación, mis hermanos, porque está en relación con lo que Daniel dice. Daniel era un siervo consagrado al Señor. Lo conocemos bien en su historia desde su adolescencia. Es algo que ya nunca se nos va a olvidar seguramente, especialmente a los adolescentes y jóvenes del grupo, pero creo que a todos nos vamos a recordar de un hombre fiel, fervoroso, un hombre obediente, un hombre consagrado al Señor. Y aquí cuando ve la visión del Señor, cuando escucha la voz suya, él queda sin fuerzas. Es como que no puede hablar. Reconoce, ¿verdad?, su propia falta de fuerza. Y el Señor se le iba a dar, lo vamos a ver enseguida. Porque ese es el secreto, mis hermanos. Ya te doy la palabra, Jan. Ese es el secreto de poder tener victoria en la vida cristiana y de avanzar en la vida cristiana. Reconocer, yo
no tengo fuerzas propias. Como lo dice Ana al final de su cántico, nadie será fuerte en su propia fuerza. Así que mi hermano, mi hermana, para vencer en las cosas del Señor, para vencer en la vida cristiana, tenemos que reconocer que en nuestra fuerza no podemos. Somos débiles. El ambiente es nocivo para la humedad, con los fríos y toda la humedad que tiene el departamento. ¿Quién está hablando por ahí? ¿Alguien tiene algo encendido? Si lo puede apagar, por favor. Gracias. Jan, adelante. O sea, perdón la interrupción, no va al caso con Daniel, con lo que estamos estudiando, pero es que algo que me comenta la Nair ahora que nos sorprende mucho, bueno, algo que nos pasa siempre, pero igual es bueno comentarlo, Sí. que es como que nos pusiéramos de acuerdo, porque ayer nomás yo estaba leyendo justamente el cántico de Ana ¿Ya? con la Nair aquí en la casa. Me toca estudiar el libro de Primero de Samuel, pues, y entonces por el IREX. Le dije a la Nair, hoy me encanta este cántico y se lo leí en voz alta y comentamos sobre eso y justo ahora estaban hablando de lo mismo. Bueno, el Señor hace esas cosas. No, él como que nos hace mirar a un mismo lado. Exacto. Y en este caso, el pensamiento es el mismo, ¿cierto? A mí siempre ese cántico, bueno, es hermoso, pero me ha llamado siempre la atención esa frase. Nadie será fuerte en su propia fuerza. Y mis amados hermanos, cuando uno en la vida cristiana cree que tiene la fuerza propia y que se la puede y todo, está destinado al fracaso. Y justamente era el tema de la predicación de hoy día. También, pues claro, lo que habló Miguel en la reunión. Claro. Claro, si uno no pone al Señor, si no tiene la fuerza del Señor, fracasa en todo orden de cosas. Y es lo peor. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano cuida la guardia, algo así, no me acuerdo bien el versículo, no me lo sé de hombre. Pero hablaba de eso, que hay una responsabilidad de nosotros mismos, pero también, por más que nos esforcemos, si el Señor no está de acuerdo con lo que estamos haciendo, o sea, si no estamos en la voluntad del Señor, no va a funcionar. Exacto. Por eso es bueno unir estos casos, ¿se fijan? Yo quise unir lo de Isaías con lo de Ana, que justamente estudiaba Jan, y lo de Daniel. Cuando un creyente, tengamos la edad que tengamos, ya sea cronológica o espiritual, pensamos que tenemos fuerzas propias, estamos destinados completamente al fracaso. Y aquí Daniel reconoce, ¿cierto? No tengo fuerzas. Y le dice, Señor mío. Y si uno va al versículo 19, él le pregunta algo al Señor. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Fíjese lo que dice, ¿ah? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Daniel está diciendo, yo no tengo fuerzas para hablar contigo, Señor, es algo tan impresionante lo que veo, lo que he escuchado, que no tengo fuerzas. ¿Cómo voy a hablar contigo? Y ahora, como hemos puesto aquí los apuntes, hay algo interesante allí en el número 3 aquí, en los apuntes. Y Angélica, si lo puedes leer, por favor. ¿Ya? Sí. Las expresiones de Daniel al dirigirse a él denotan suma reverencia y respeto. Señor mío, mi Señor, yo soy el siervo de mi Señor. En los versículos 16 y 17. El profeta usó el término hebreo Adonai, uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento y que significa Señor, amo, dueño. Agregó que la visión le había dejado sin fuerzas, con dolores y sin aliento. Claro. Es bueno tener en cuenta la forma como Daniel se dirige acá al Señor. Ya en el versículo 16, cuando abrió sus labios, dijo, Señor mío. Y después en el 17, habla de sí mismo como el siervo de mi Señor. ¿Cómo voy a hablar con mi Señor? Hermanos, aquí hay mucha lección para nosotros. Y voy a recordar algo que a mí me gusta recordarlo porque estamos viviendo un tiempo en el mundo evangélico, como es un término que yo he querido acuñar personalmente, donde hay mucha irreverencia contra el Señor. Mucha, en muchos lugares. Se habla del Señor de una forma despectiva.
Y como ya lo hemos dicho en alguna ocasión, se utiliza el término Abba, que significa papito o papá, de una forma muy liviana en todo orden de cosas, olvidando que el Señor lo usó solo una vez, por lo menos en lo que vemos en los evangelios, y en un momento de mucha angustia, cuando agonizaba en Getsemaní. Pero en el mundo evangélico lo toman todo de forma tan liviana. Pero si uno vuelve a observar un ejemplo como este, Daniel, un hombre consagradísimo al Señor, él está diciendo, soy el siervo de mi Señor. ¿Cómo voy a hablar con mi Señor? Ahora, sabemos que él vivía en otra dispensación, estaba en la época de la ley, en el antiguo pacto, no tenía esa relación que nosotros tenemos con el Padre. Pero aunque Dios es nuestro Padre, no deja de ser nuestro Señor. Eso es muy importante. Y aquí, las 3 veces, cuando Daniel habla con el Señor, usa el término hebreo Adonai, porque los hebreos, los judíos, no usaban el Yahvé, que para ellos era de demasiada reverencia, demasiado solemne. Incluso hay un caso en uno de los libros del Pentateuco cuando dice que un hombre estaba con otro en el campo y dice que uno maldijo el nombre, y así aparece precisamente escrito allí. Para los judíos el nombre de Dios era algo demasiado solemne y por eso usaban el Adonai. Daniel lo usa en 3 oportunidades. Y para hablar de sí mismo, ya, no saca ningún título en adelante. No saca su currículum para decir, yo soy profeta desde los 15 años en adelante y he hecho esto. No, nada. Él dice, el siervo de mi Señor. ¿Cómo son en el día de hoy muchas personas que tienen la bendición de estudiar a veces en institutos teológicos, lo cual es bueno, aprender de la palabra? De repente uno se encuentra con personas, por ahí leí de un hermano que es doctor en divinidades. Doctor en divinidades. ¿Qué le parece? Un título que da algún seminario. Es un seminario humano que enseña la palabra, pero títulos así. Doctor en teología, maestro en teología, licenciado en esto. Yo no estoy en contra de que se estudie en un instituto. De hecho, nosotros tenemos nuestro instituto que es básico, pero la idea es conocer de la palabra. Pero de pronto, este tipo de instituciones empiezan a tirar títulos altisonantes y después aquellas personas que se han preparado precisamente en esos lugares, cuando se les invita o cuando aparece cualquier cosa, aparecen su currículum, doctor en divinidades, maestro en teología, licenciado en esto, etcétera, etcétera. Son títulos humanos. Pero aquí yo veo un siervo de Dios. ¿Y qué dice él? El siervo de mi Señor. ¿Verdad? Es para que aprendamos. Vuelvo a insistir. Yo en lo personal estoy a favor del estudio. De hecho, por eso estudiamos como estamos estudiando hoy día. Y en el instituto y en toda ocasión que uno puede estudiar la palabra. Pero de ahí a que aquellas cosas lo empiecen a elevar a uno, a decir, perdón, yo tengo este rango, ¿ya? Daniel no. El siervo de mi Señor. ¿Y sabe lo que me recuerda? A propósito de esto mismo. Jan estaba hablando de que él está estudiando el primer libro de Samuel y yo estaba leyendo el Génesis nuevamente. Y hace poco leí el capítulo 24 de Génesis cuando Abraham mandó a su siervo allá a la tierra de Padán Aram, en el norte, a buscar una esposa para Isaac. Yo creo que has leído ese capítulo, que es un capítulo largo, pero bien interesante. De acuerdo a la cultura de aquella época, la mujer vino a casarse sin conocer a Isaac, pero el siervo fue. Y mire, si usted lee en el capítulo 24 y se toman el tiempo de ver cuántas veces el siervo de Abraham habla de su Señor, dice, mi Señor, mi Señor, mi Señor, mi Señor. Y cuando el siervo se encontró con la familia de Abraham allá, con los parientes, y se encontró con Rebeca y contó todo el propósito de su viaje, ¿saben cómo se presentó él? Él se presentó, yo soy siervo de Abraham, y nada más. Pues lo único que dijo el hombre de sí mismo,
Y después empezó a hablar de Abraham y de la riqueza que Dios le había dado a su señor y el encargo que su señor le había hecho. Es muy interesante ese capítulo. Entonces, él, cuando habla de sí mismo, dice, yo soy siervo de Abraham. Y aquí Daniel dice, yo soy siervo de mi Señor. Mis amados hermanos, nunca nos olvidemos, por mucho que el Señor nos permita conocer de la palabra y poder ahondar y poder tener comprensión y poder ayudar a otros, nunca nos olvidemos que el único calificativo que nosotros tenemos en ese aspecto es que somos siervos del Señor y nada más. Las hermanas, siervas del Señor, por supuesto. Los creyentes varones, siervos del Señor. Y como le digo, si el Señor nos da la oportunidad de estudiar y conocer, estudiemos, profundicemos, avancemos en el conocimiento de la palabra para poder tener una mejor vida cristiana, más obediente y poder ayudar a otros. Excelente, yo los animo a eso. Pero nunca nos olvidemos que por mucho que sepamos de la palabra o por muchos años que llevemos, no somos nada más que siervos del Señor. Me gusta pensar en esto aquí en Daniel, ¿ya? Ahora, el problema que él tenía, ¿cuál era? Él decía, pero ¿cómo voy a conversar con mi Señor? ¿Cierto? Además, estoy sin fuerza, estoy fatigado, no tengo fuerzas propias. ¿Mm? ¿Y qué hizo entonces el personaje celestial? ¿Verdad? Allí en el versículo 18 dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? En este caso con Daniel, lo volvió a tocar. A lo mejor le tocó el hombro, no sé, le dio, no sabemos, pero volvió a tocarlo. No dice que lo tocó los labios de nuevo, pero le dio fuerzas. Y como dice allí en el punto número 4, aquí están los apuntes. ¿Qué dice ahí, Angélica, por favor? Fue entonces cuando el personaje celestial volvió a tocar a Daniel. Su toque sobrenatural le fortaleció, le hizo recobrar las fuerzas y también sus palabras. Muy amado, de nuevo recibe este tratamiento especial. No temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Entonces Daniel pudo responder, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Eso está en el versículo 19, claro que sí. Qué interesante la experiencia, ¿verdad? Daniel, en primer lugar, recibe el toque en sus labios y puede comenzar a hablar y expresa su condición. Y cuando ha expresado su condición, entonces el Señor vuelve a tocarlo y lo fortalece. Y ahora Daniel va a poder decir, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Hermano, hermana, ¿nunca te has sentido de pronto así tan desfallecido delante del Señor? Si uno se siente así, tiene que decírselo. Señor, no tengo fuerzas, no tengo capacidad propia. Como decimos en Chile, no me la puedo. ¿Cierto? No me la puedo. Pero tú puedes, Señor. Esta es mi condición. Y cuando uno reconoce, mi hermano, mi hermana, reconoce eso ante el Señor, ¿qué hace el Señor? El Señor fortalece. El Señor da las fuerzas. Ahora, aquí en el caso de Daniel, era tan especial este hombre. Porque aquí por tercera vez, ¿se fijan? Le dice, muy amado. Ya lo vimos que antes ya se lo había dicho en el capítulo, ¿verdad? Y en el capítulo 9 también se lo habían dicho. Muy amado. Y acá le dice, no temas. Y después le habla, la paz sea contigo. Esfuérzate, aliéntate. Así de bueno es el Señor. Yo le digo una cosa, que cuando uno está abatido así, el Señor no empieza a chicotearlo a uno. ¿Me entienden? Sino que el Señor de pronto espera y lo anima cuando uno reconoce, Señor, ya no puedo más. Yo no sé, pero ustedes habrán escuchado, quizá por ahí en alguna parte, o a alguien de pronto, habrán escuchado que un cristiano no se puede deprimir. ¿Han escuchado eso? Yo creo que más de alguno de ustedes lo ha oído. No, un cristiano no puede deprimirse. ¿Cómo se le ocurre si el cristiano? Pero en la Biblia hay casos de hombres de Dios deprimidos.
¿Se acuerda alguno de ustedes de algún caso? El rey David y Yo, el... hermano Nelson, ¿Quién? yo, ¿Cuál? el Señor Jesucristo se puso triste. Claro, pero pensemos más bien, Job. rey Job, David, David, ¿quién más? Elías. Elías, Jeremías, ¿quién? Jeremías. También, claro, hay varios, es cuestión de que usted empiece a buscar en la Biblia. Y bueno, lo que dijo Nico fue, imagínese el Señor, creo que Nico estaba pensando en el capítulo 26 de Mateo, cuando el Señor dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Claro, cuando agonizó en Getsemaní. Si el Señor, siendo Él, estaba, dice, con su alma muy triste hasta la muerte. Ahora sabemos la razón, ¿cierto? Ahora, si vamos a los otros personajes que varios mencionaron y que bueno, porque se nota que ya conocen de la Biblia, eso es importante. ¿Cómo los trató el Señor cuando estaban deprimidos? ¿Los agarró a chicotazos? No. Cuando a veces pasa en la vida real nuestra que un hermano está, como decimos, con la depre por distintas razones, nos falta el creyente que dice, algo malo hizo el hermano, por eso está así. A lo mejor cayó en pecado. Y le dice, hermano, no tiene fe. Nos faltan los mucha fe, ¿eh? Yo le digo una cosa, nos faltan en las congregaciones los mucha fe. Pero hay que tener cuidado con eso. Antes de seguir, Nico, ¿qué ibas a decir? Sí, referente a lo que estaba hablando. De hecho, también me acuerdo cuando el Señor Jesucristo lloró cuando murió Lázaro. También me Claro, acuerdo, a pesar que él sabía que le iba a revivir, sí, aún así el Señor lloró. claro, ahí vemos la compasión del Señor, por supuesto. Entonces, yo les digo eso a mis hermanos porque de pronto hay un concepto equivocado que el creyente siempre tiene que estar, por así decirlo, allá en lo alto. Nunca va a deprimirse, nunca le va a pasar nada malo. Paulita, algo que decir usted. Sí, respecto a lo que decía de que a veces uno igual como tal vez en la poca madurez espiritual como que puede pensar, debe ser por esto otro. Pero el Señor en Job muestra como todos sus amigos, muchos de sus amigos le hacían eso y le recalcaban y él le decía, yo necesito como amor de ustedes, amor de hermano y ellos, no, es que tal vez tú hiciste eso, no nos toca a nosotros juzgar, sino llevarlo ante el Señor y el Señor sabe el por qué. En el caso de Job, Job no hizo nada. Realmente era inocente. Entonces, eso igual es como una enseñanza para todos, que en algún momento no caigamos en eso, no seamos los amigos de Job en ese Buena momento idea. tan triste. Sí. Porque te digo una cosa, Paulita, y a todos, con esos amigos, ¿para qué necesitaba enemigos Job? No necesitaba enemigos. Porque lo único que hicieron fue condenarlo. Qué bueno lo menciona porque es verdad. Y le decían, arrepiéntete aquí y allá, si tú haces lo otro. Y al final el Señor realmente estaba molesto con ellos. Jan, Carlos Alberto levantaron la mano. Jan primero, Carlos después. No nos olvidemos de la esposa tampoco. La esposa de Job. Que era amigo. Ya, y Carlito, ¿qué iba a decir? Sí, bueno, ya que estamos hablando de temas de oración, hay un personaje también que habla en la Biblia que se deprimió, pero le hizo todo lo contrario a lo que hicieron los grandes varones y damas de la Biblia. El rey Acab, ¿se acuerda que también se deprimió cuando no le vendieron una viña? Pero él hizo lo incorrecto, pues no llevó su tema al Señor, sino que lo llevó a su esposa, que, bueno, ya sabemos la historia de lo que le pasó al pobre Nabot y todo, pero tal como dice usted, me acuerdo veo que el Señor exalta mucho a aquel que se humilla delante de él. Y se me viene a la mente la oración del fariseo, el publicano, o sea, el publicano se humilló y dice que salió justificado. Entonces, lo mismo con los Isaías, David, todos los que hemos nombrado. Claro que sí. Por eso es bueno ver ese aspecto también, ¿ya? A lo mejor alguno había pensado, oiga, pero el capítulo 10 podíamos haberlo terminado la semana pasada. Pero es que estaban estas cosas que están ahí, que es bueno recordarlas, ¿ya? Ahora, el caso de acá que mencionó Carlos, claro, acá era un taimado nomás, era un taimado y más encima era un cabro chico manejado por su mujer, que era una mujer tan impía. Dice que la Biblia que ella lo incitaba al mal, era un hombre débil de carácter, terrible, pero lo que menciona es cierto, y en vez de ir al Señor, él se taimó. Ahora, yo siempre pienso en este tema, usted ha mencionado a varios personajes, incluso Carlos mencionó a uno del cual yo pienso, que es el caso de Elías. Si uno lee la historia de Elías, yo creo que la hemos leído ahí en Primera de Reyes,
Elías fue un varón que él podía decir, vive Jehová delante del cual estoy. Es decir, y él vivía en un tiempo, mis amados hermanos, que ahí en el reino de Israel, en el reino del norte, prácticamente, si pudiéramos pensar, Dios se había muerto ahí para los israelitas del norte. ¿Ya? Dios no existía para ellos. Estaban con Baal y con toda la idolatría. Dios no existía. Acuérdense que Elías oró y durante 3 años y medio no llovió, ni hubo rocío, nada. Entonces, era un hombre muy valiente, decidido. Acuérdense que cuando él se encontró con el mismo rey Acab, e hicieron esos 2 altares allí en el Monte Carmelo, los sacerdotes de Baal estuvieron todo el día, se sajaban y no pasó nada, y después la victoria que dio el Señor a él, mandaron matar a todos los sacerdotes, y vino la lluvia, y ahí fue cuando Jezabel dijo que había que matar a Elías. ¿Y qué le pasó a Elías? En ese momento, si pudiéramos emplear una frase en el cual el Señor le había dado a Elías una gran victoria, dice la Biblia que Elías huyó para salvar su vida. Y uno lee ahí en el capítulo 18 del primer libro de Reyes, que Elías le dijo al Señor, ¿sabe qué? Prefiero la muerte. Estaba mal Elías. ¿Y qué hizo el Señor cuando lo vio ahí en la cueva? ¿Ya? No lo empezó a disciplinar ni a reprenderlo, ¿cómo se te ocurre? No, el Señor lo alimentó incluso, lo alimentó. Y ahí después lo fortaleció y siguió viaje para lo que tenía que hacer. Así hace el Señor con nosotros. Aquí yo veo a Daniel, ¿verdad? Que él estaba reconociendo que no tenía fuerzas, que estaba, pero si pudiéramos emplear el tema, estaba botado. Y el Señor lo toca y lo fortalece. Yo le digo una cosa. Si de pronto tú te sientes así, no porque hayamos pecado, aunque siempre es bueno estar revisando nuestra vida, pero estás pasando una situación que jamás te esperaste y jamás nos esperamos y estamos derribados absolutamente. ¿En qué momento el Señor nos empieza a levantar? Cuando se lo decimos. Ahora, en este instante, en esta reunión que estamos teniendo, en este estudio, si alguno de los que estamos acá está abatido por algo, porque puede pasar, y tiene un abatimiento enorme y está calladito, no dice nada, yo te sugiero, te aconsejo, cuéntaselo al Señor y dile al Señor, Señor, mira cómo estoy, no tengo fuerzas, me siento mal, me siento lo peor. El Señor te va a fortalecer. A mí me ha pasado. Han habido momentos de mi vida, yo viví una situación el año 2016 que jamás me la esperé en la vida, no se la voy a contar porque es algo muy privado, pero fue una cosa así como shock. Fue como una cosa espantosa que me pasó en una hora. Y yo viví unos días espantosos después. Que en más de alguna ocasión, mis hermanos, arrodillado delante del Señor, lloraba y le decía, Señor, mira cómo estoy. Y el Señor me empezó a levantar. Eso hace el Señor. Aquí vemos a Daniel. El Señor lo toca para que hable. Daniel reconoce que está sin fuerzas, que está botado. El Señor lo toca. ¿Y ahora qué dice Daniel? Ahora estoy en condiciones, ¿cierto? Habla, mi Señor, me has fortalecido. Y ahora, estando Daniel en ese estado ya fortalecido por el Señor le iba a entregar toda la revelación del capítulo 11 y 12. Porque yo le digo una cosa, que si Daniel no hubiera estado fortalecido y el Señor le entrega esas revelaciones, capaz que se hubiera muerto ahí mismo. Pero él tenía las fuerzas de nuevo. ¿Ah? Las fuerzas estaban recuperadas. Y ahora el Señor le va a revelar lo que aparece en los últimos versículos del capítulo, ¿verdad? A partir del versículo 20 y 21. Y si mi lectora no sé para dónde se fue, bueno, aquí desaparecen de pronto en la pantalla. No, aquí estoy. ¿Está ahí? Estaba por ahí, claro. Es que ya, perfecto. Lo que pasa es que aquí, cuando aparece alguno de los hermanos que habla, aparecen ellos y van desapareciendo los otros. Entonces, si pueden leer en el punto 5, por favor, Angélica. Sí. Ya con sus fuerzas recuperadas, Daniel estuvo en condiciones de recibir la revelación divina, que encontramos desde el capítulo 11, versículo 2, hasta el final del libro, capítulo 12, versículo 13.
Pero antes, el personaje celestial volvió a mencionar el conflicto espiritual con el príncipe de Persia y el que vendría más adelante con el príncipe de Grecia en el versículo 20. Y si puede leer el punto 6 también, por favor. El versículo 20 es una demostración de batallas espirituales que se libran en esferas que pasan desapercibidas ante nosotros. Entendemos que la enseñanza del pasaje es que las naciones mencionadas tenían una especie de ángel o ser sobrenatural que administraba sus asuntos y que el arcángel Miguel es el encargado de proteger los asuntos del pueblo de Israel. Gracias. Nos queda un puro puntito más después, pero mientras hablaba, mientras leía Angélica, me acordé de algo de lo que estábamos hablando recién. Y quisiera agregar sobre este tema esto de cuando uno se deprime o está mal y como bien nos decía Paulita, de repente algunos amigos se transforman en enemigos, ¿cierto? El Señor nos libra a nosotros de ser así, ¿cierto? Porque de repente podemos tener la tendencia, y digo tenemos porque me incluyo, de repente podemos ver a un hermano que empieza a apagarse, ya no tiene el ánimo de antes. Y uno dice, ¿qué le pasará a ese hermano, a esa hermana? Si empezamos a prejuzgar, cuidado. El Señor nos libre de eso. Si el Señor nos da la oportunidad de poder acercarnos a ese hermano o hermana y tratar de ayudarle, es lo mejor. Ahora, si el hermano no nos quiere contar, por alguna razón, orar por ese hermano o por esa hermana, para que no seamos como los amigos de Job. Es bueno lo que dijo Pablo, es cierto. Porque claro, entre los creyentes nos miramos y más o menos uno sabe cómo es el hermano o la hermana cuando estamos en los cultos, qué sé yo, y de repente uno ve que el hermano ya se apaga y que si está haciendo algo para el Señor ya no lo está haciendo bien como lo hacía antes, y de repente empiezan rumores, no, es que a lo mejor pasa esto, o no, es que a lo mejor pasa lo otro. Porque lamentablemente, mis hermanos, ese general que se llama el general rumor, también está de repente en las congregaciones. El general rumor. Mira, no, yo creo que le pasa tal cosa. No, es que seguramente quizás que hizo. O a lo mejor, mira, yo lo he visto aquí. Y la gente empieza a suponer muchas cosas. Y siendo creyente no puede pasar. El Señor nos libre. Entonces, es un consejo para todos, incluido yo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en estos días conversando con un hermano, él me decía, mira, si puedes acercarte a tal persona, hazlo. ¿Ya? Porque esta persona está un poco así por esto, por esto, por esto. Estoy orando para que el Señor me dé la oportunidad de acercarme a esa persona, para tratar de animarlo. Porque todos necesitamos ser animados, ¿ya? Todos. Incluso aquellos que parece que, como siempre estamos presentes, siempre estamos así firmes junto al pueblo, como decía alguien antes, pero no es así, ¿ya? A veces igual uno necesita ser animado. Entonces, si tenemos ese buen concepto de preocuparnos en el buen sentido, podemos ayudar, hagámoslo. Porque a lo mejor el hermano o la hermana, la edad que tenga no importa, ya sea, como dije, cronológica o espiritual, y podemos de alguna manera hacer de ayuda, hagámoslo, porque va a ser para el bien de ese hermano o de esa hermana. Se me quedó eso del pensamiento y por eso lo menciono antes de meternos aquí en la última parte. Porque Daniel recuperó la fuerza, ¿cierto? Se fortaleció. Ahora estaba en condiciones de recibir lo que venía. Ya próximo domingo, Dios mediante, vamos a comenzar a ver lo que venía y que el Señor le reveló a Daniel. Pero antes de eso, el Señor volvió a mencionar este tema de los príncipes, ¿cierto? Ahí en el versículo 20. Le dijo, ¿sabes por qué he venido? A ti. Después en el versículo 21 dice que le iba a declarar lo que había venido a declararle, pero le dijo, tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Después va a venir el príncipe de Grecia. Y ahí le menciona que Miguel, el príncipe de Israel, le ayudaba. Y es bueno recordar esto porque, como lo hemos estudiado en el instituto, en la parte de los ángeles, y creo que lo veíamos también el viernes, hay cosas en el mundo espiritual que nosotros no entendemos. ¿Ya? De pronto a este nivel así de países, de imperios,
puede que existan este tipo de seres, ¿no es cierto?, que influyen allí, como lo conversábamos también el viernes. Pero no nos olvidemos, mis amados hermanos, que los creyentes, y lo vimos el viernes también en la última parte del tema que estudiamos ese día, el Señor tiene sus ángeles ministradores en servicio de los suyos. Entonces, el tema del mundo espiritual es muy interesante y no conviene en este momento meterse mucho en ello porque después lo vamos a estudiar en el instituto, pero existe este asunto, ¿ya? No nos obsesionemos con esto, pero esto es una realidad que lo vemos en las Escrituras. Algo iba a decir Nicolás, que levantó la mano. Nico. Se murió el Sí, Nico. hermano, se me había caído el internet, disculpe. Ahí sí. Ya, te había muerto el No, internet. Pero ya. se me había muerto. Sabes que al menos en este tema, cuando se lee este capítulo de Daniel, me hace mostrar muestra en ese momento lo activo que estaba la guerra espiritual, al menos tal vez en ese sector o en ese momento. Y bueno, a mí me da a veces para pensar de que tal vez cuántas veces más ha estado activa, que se ha visto, no sé, en el mundo, en este mundo han pasado cosas que son grandes, tal vez a lo mejor ha estado muy activa la guerra espiritual también. Claro, y yo les pregunto a propósito de eso, gracias Nico. ¿Cómo creen ustedes que está la cosa en el día de hoy? ¿Quién creen ustedes que está detrás de la ley de aborto libre? ¿Quién creen ustedes que está detrás del matrimonio homosexual? ¿Quién creen ustedes que está detrás de la idea de la eutanasia? ¿Es una idea que al poeta de la moneda se le ocurrió de repente? No. No, mis amados hermanos, hay seres espirituales maléficos que pretenden hacer eso y ocupan a estas personas que son esclavos de Satanás. Claro, es bien claro el tema. Y estoy mencionando algo de Chile nomás. Si miramos en el mundo, Carlitos, diga. Sí, hermano, una consulta. ¿Habrá sido la época de mayor guerra espiritual en el mundo cuando estuvo el Señor Jesucristo en la tierra por la gran manifestación de endemoniados y demonios que había? ¿Cree Yo usted? pienso que hasta ahora sí, ¿ah? Porque tenemos que pensar de que el Señor en un momento dijo, cuando lo tomaron preso, ahí no estoy seguro si es en Lucas, pero mire, es bueno que lo sepamos eso, qué bueno que lo mencionaste, Carlos, porque es probable que hasta ahora haya sido el momento de mayor intensa lucha espiritual, algo que para nosotros, ya le doy la palabra a Jan porque estoy buscando el versículo en Lucas, espérate, no soy tan rápido. Miren, ya lo encontré, en Lucas 22, 53, ¿ya? Lucas 22, 53, yo se los voy a leer, aunque ustedes lo pueden ir buscando. El Señor habla allí cuando lo toman preso, y dice él, al final del 52, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Pero mire lo que dijo el Señor ahora, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. O sea, cuando yo lo leo, me da cosa, en serio, me da cosa leer eso. Fue algo terrible. Satanás con todas sus huestes, ellos pensaron aquí, lo destruimos completamente a Jesucristo. Y yo estoy seguro, y alguna vez lo dije, por lo menos yo lo entiendo así, que los 3 días que el Señor estuvo en la tumba, Satanás estaba de fiesta. Porque él era el que tenía la potestad, el imperio de la muerte, no nos olvidemos. Y el Señor resucita, hasta ahí no le llegó la fiesta. Entonces, tiene que haber sido seguramente el momento más terrible, ¿no es cierto?, de hasta ahora del mundo de las tinieblas. Y el Señor salió vencedor. Interesante, Carlos, lo que has mencionado. En el orden, pero si Jan le permite a Doris que hable primero porque es dama, y después Jan. Doris, por favor. Doris. No, mi hermano, no he levantado mi manito yo. Es que ahí dice Doris Aguirre ha levantado la mano. No sé qué hiciste. Bueno, no importa, está bien. Jan. Claro. Jan. Quería comentar respecto a lo que hablaba Carlos, creo. Carlos fue el que Sí. dijo lo de los... Sí. Sí, respecto a la guerra espiritual y a la actividad demoníaca, bueno, a los endemoniados específicamente. Igual debemos pensar que
cuando el Señor estuvo en la tierra y hacia atrás, porque el tema de los endemoniados es algo que se ve en el Antiguo Testamento, que ahora en la tierra está el Espíritu Santo permanentemente. Ahora, Y en el claro. Antiguo Testamento iba y venía. También eso Incluso, pienso que perdón, debe incluso en influir la época del bastante en eso. Señor. Incluso en la época Claro. del Señor. Claro, Tipo ahí todavía el Espíritu Santo no estaba permanentemente en la tierra, claro. como Ahora, eso no ahora en significa Pentecostés. que no existan demonios ahora, pero como bien dice Jan, está el Espíritu Santo. Pero la idea también que menciona Carlos es que en ese momento cuando el Señor fue a la cruz, y así lo veo yo por lo menos, fue en, digamos, el mayor momento del ataque de ellos, porque la idea era destruirlo, pero no pudieron. Ahora, ¿qué queda? En el tiempo de la tribulación, como lo estudiamos en Apocalipsis, ya va a haber una acción demoníaca terrible. Ahora, yo la veo bastante en el tiempo actual, porque si uno incluso mira, ¿cuánto se llama? Cómo está el mundo ahora. El otro día veía por ahí un artículo cortito de no sé qué periodista, pero bien interesante. En este momento, hermano, en la Tierra hay más de 50 conflictos de guerra y uno no se da ni cuenta. Y si nosotros miramos lo que está pasando en el aspecto mundial entre los países, yo no sé qué noticias verán ustedes. Yo sé que esta semana estábamos todos preocupados de las inundaciones, ¿ya? Y ayer que se cortó el agua, ¿no es cierto? Pero menos mal que volvió en algunos lugares, ¿cierto? Se cortó. Pero si uno mira el puzzle mundial ahí, el mapa mundi, oiga, lo que está pasando, lo que está haciendo Rusia, por ejemplo, se los menciono nomás, no para que nos extendamos, pero para que realmente veamos noticias que vale la pena ver. En estos momentos, en Cuba, hay cierta parte de la flota marítima rusa. ¿Ya? Llegó hasta un submarino nuclear ruso que está ahí en Cuba. Entonces los norteamericanos, en la base de Guantánamo, que también está en Cuba, mandaron su propio submarino nuclear. ¿Ya? Además, hace pocos días atrás, Putin declaró a Estados Unidos como enemigo de Rusia. ¿Ya? Ahora, hace poco, Putin estaba en maniobras navales, la Marina de Rusia con Egipto. Y si uno va a la guerra de Ucrania-Rusia, va a ver que no es Ucrania solo que está peleando con Rusia. Hay una cantidad de países occidentales que están peleando allí, camuflados en Ucrania. ¿Y quiénes creen ustedes que son los que están manejando todos esos hilos? Entonces hay mucha acción demoníaca en muchos sentidos en el día de hoy. Pero cuando ya sea el tiempo de la tribulación, va a ser algo terrible. Lo bueno, como mencionó Jan, nosotros tenemos el Espíritu Santo y no nos olvidemos nunca que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Nunca nos olvidemos de eso, para que no nos sugestionemos tanto tampoco. Algo más iba a decir, Jan, parece. Está con ganas de hablar. Sí, justamente es que lo que pasa, justo como usted comentó, el tiempo de la tribulación, que en ese tiempo va a haber actividad demoníaca. Bueno, yo creo que a través de la historia siempre ha habido actividad demoníaca, solo que en el Antiguo Testamento, como decía recién, es más notorio. La gente sin tener el Espíritu Santo, morando en ellos, veían endemoniados y decían, son endemoniados. Pero ahora, por ejemplo, hoy en día no pasa tanto eso y vemos que yo creo que en el tiempo de la tribulación va a volver a pasar lo mismo, va a haber manifestaciones demoníacas y la gente va a saber, sin tener el Espíritu Santo, va a saber. Y vemos que lo que le comentaba al señor Anair, lo que tiene en común es el Antiguo Testamento con el tiempo de la tribulación es precisamente que la iglesia no está en ambas partes. Claro. Y un recuerdo nomás de lo que mencionó Jan. No está tan alocado lo que pensaba recién, lo que mencionaba. Y un recuerdo de lo que menciona Jan. Cuando estudiamos el Apocalipsis, en el capítulo 9, y el quinto ángel tocó la trompeta, se abrió el pozo del abismo, dice, y de allí salió un humo del pozo y salieron langostas que evidentemente cuando estudiamos ese capítulo llegamos a la comprobación de que se trata de demonios. Es decir, va a ser una época terrible. Y gracias a Dios porque no vamos a estar nosotros, mis amados hermanos. Bien, para ir terminando, página 58, nos queda el puro punto 7 y se nos acaban los apuntes, ¿cierto? Y dice ahí, ¿qué dice, sobrina? Para ir terminando, por favor. Usted que lee también.
El personaje celestial dice a Daniel que lo que estaba por declararle está escrito en el libro de la verdad, que está en el versículo 21. Claro, yo puse Y ahí dice énfasis mío. claro. Gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, porque toda la historia humana está bajo su control soberano y Él lo conoce todo desde el principio. Nuestra alma descansa en Él. Aleluya. Y claro, podemos decir aleluya, hermanos, porque lo que Daniel iba a recibir ahí, dijo el Señor claramente, yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Incluso cuando avancemos al capítulo 11, en el versículo 2 dice, ahora yo te mostraré la verdad, ¿no? Entonces, más claro, echarle agua. Y gracias damos al Señor porque tenemos al Señor que es la verdad, su palabra es la verdad, el Espíritu, como nos mencionaba Jan, que está en nosotros, es el Espíritu de verdad y Dios es el Dios verdadero. Entonces podemos descansar en eso, más allá de que lo que veamos en el mundo sea tan terrible, mis hermanos, que está ocurriendo y que va a seguir siendo peor. Pero podemos descansar en aquel que es la verdad, porque lo que le iba a declarar el Señor a Daniel está escrito, dice, en el libro de la verdad. Terminamos el capítulo 10 y vamos a sacar los apuntes y vernos todos los que estamos. Según los apuntes, según lo que sale aquí, hemos habido 17 casi todo el rato, ahora 16, pero una buena cantidad pudimos terminar este capítulo. Y Dios mediante, hermanos amados, vamos a comenzar el próximo domingo, aunque llueva, ¿cierto? Porque estamos todos en la casa. Vamos a comenzar el capítulo 11. Yo les sugiero que lo vayan leyendo y les aseguro una cosa, que lo van a leer y lo van a tener que leer hartas veces porque salen varias cosas, que el rey de aquí, el rey de allá y todas las cosas. Pero vamos a ir estudiándolo con calmita, ¿ya? Así que yo los animo a seguir adelante. Yo sé que algunos no pudieron estar, seguramente Susi no alcanzó a llegar y puede que algún otro hermano tampoco pudo conectarse, pero estamos un buen grupo y lo bueno es que todos tenemos los apuntes, que eso es lo bueno, que lo pueden volver a leer después. Vamos a orar ahora para terminar, ¿ya? ¿Dónde se me quedó el Mati o no está el Mati por ahí? ¿Estás, Mati? Sí. Ahí está el Mati, yo pensé que no estaba el Mati. ¿El Benja pudo estar o no? No sé dónde está, que yo estaba en la pieza estudiando y me conecté, no he salido de la pieza. A lo mejor te estará Benjamín, no sé. Bueno, pero estás tú, para que nos encomienda al Señor, para despedirnos esta noche. ¿Ya? Y durante la semana, bueno, por ahí por el viernes, sábado, yo voy a poner los apuntes en cuanto se llama en el grupo. Y tengo como 3 o 4 regalones que les paso los apuntes. Yo no les voy a decir quién es, pero no les voy a decir que tengo unos regalones por ahí que les tengo que pasar los apuntes en papel, pero no importa. Y el hermano Dori levanta el dedo arriba, ya, bien, Dori, ahí, ella. Subieron todo al tiro que ella una, ¿cierto? Pero está bien, está bien, está bien. Bien, mis amados hermanos, oramos con Mati y nos vamos a descansar. Mati, Bien. por favor. Ya. Padre Celestial, Señor, le damos gracias por esta hermosa semana que hemos tenido. Podemos haber tenido, Señor, algunos problemas, algunos momentos de tristeza, Señor, algunos momentos en que tuvimos que tomar decisiones importantes, pero sabemos que tú eres el que controlas todo, Señor, y te damos gracias por sostenernos, Señor, animarnos, fortalecernos en esta semana y en especial en esta reunión, Señor, en donde venimos estudiando este libro, Padre Celestial. Te damos gracias por nuestro hermano Nelson, porque sabemos que tú le proteges, le das sabiduría para preparar cada reunión. Y te damos gracias, sabemos que lo estás utilizando como instrumento para poder bendecir nuestras vidas, Señor, y también edificarnos para seguir aprendiendo más de usted. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que pudieron estar presentes y para aquellos que no pudieron conectarse por cualquier otra razón, seas tú también protegiéndoles, Señor, y que puedan estudiar más adelante lo que hemos estudiado, Señor, lo puedan repasar más a fondo, Padre. Te pedimos, Señor, que nos puedas proteger en esta semana, por lo menos en la congregación, que vamos a tener hartas actividades para que la aprovechemos al máximo y dejamos todo en tus manos, Señor, confiado en que tú eres el que maneja todo, Señor, Sí, sí. y descansamos en ti, Padre. Ayúdanos a entender que
que no son nuestras fuerzas, Señor, no son lo que podamos lograr nosotros, sino eres tú siempre y descansamos en usted, Padre. Dejamos todo en sus manos, confiando en que en cada cosa que hagamos, Señor, estemos en el trabajo, en la universidad, en el colegio, vamos a hacer su voluntad, Padre. Dejamos todo en sus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Mati. Y el Señor les guarde a todos y a cada uno, especialmente a mi sobrina que vive tan lejos para allá, ¿cierto? Pero a todos. Y Paulita, cariño a la hermana Griselda, ¿ya?